Hola, hola, preciosuras. Qué alegría tenerlos de nuevo en mi canal. Espero que la energía siga vibrando alto y que estén listos para una nueva dosis de chisme, risas y curiosidades del mundo del espectáculo turco. Porque hoy vamos a profundizar en el fascinante caso de la obsesión de Kerem Bürsin con las etiquetas de la ropa. Sí, lo sé lo que están pensando, ¿en serio? ¿Etiquetas? Pues sí, mis amores. Lo que comenzó como una pequeña revelación de Hande Erçel se ha convertido en un tema de debate, análisis, y, por qué no decirlo, de fascinación total. Porque, admitámoslo, todos tenemos nuestras pequeñas excentricidades, pero cuando se trata de una celebridad de la talla de Kerem Bürsin, la cosa se pone mucho más interesante. En el vídeo anterior, apenas rascamos la superficie de este peculiar hábito. Hoy vamos a sumergirnos hasta el fondo, explorando las posibles causas, las consecuencias, si es que las hay, y las reacciones que ha generado este pequeño detalle en la vida de Kerem y en la percepción que tenemos de él. Así que prepárense sus tazas de té, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje a través del misterioso mundo de las etiquetas de Kerem Bürsin. Que comience la investigación. *** Kerem Bürsin y Hande Erçel, una historia de amor, amistad y etiquetas, ***. Antes de meternos de lleno en el tema, recapitulemos un poco sobre la relación entre Kerem y Hande. Como ya saben, su romance fue uno de los más comentados y seguidos de Turquía. Su química en Senkalkapm era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. La confirmación de su relación en la vida real fue la cereza del pastel, el cuento de hadas que todos queríamos creer. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, su relación llegó a su fin. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos fue su capacidad para mantener una amistad sólida y respetuosa. En un mundo lleno de rencores y dramas, Kerem y Hande demostraron que es posible superar una ruptura y seguir siendo amigos. Y es precisamente en este contexto de amistad y confianza que Hande se ha sentido cómoda para compartir detalles sobre Kerem que, de otra manera, quizás nunca habríamos conocido. Detalles que lo humanizan, que lo muestran como una persona real con sus virtudes y sus manías. *** La revelación. Hande Erçel destapa el secreto de Kerem ***. Todo comenzó en una entrevista casual, durante la promoción de Senkalkapm. Hande, con su característico sentido del humor, mencionó de pasada que Kerem tenía una extraña obsesión con las etiquetas de la ropa. Al principio, nadie le dio mucha importancia. Se interpretó como una simple broma, una anécdota divertida. Pero a medida que Hande seguía mencionando el tema en diferentes ocasiones, la curiosidad comenzó a crecer. En redes sociales, los fans comenzaron a notar pequeños detalles: Kerem tocando discretamente su ropa durante entrevistas, jugando con las etiquetas durante sesiones de fotos, incluso, en algunas ocasiones, parecía estar más concentrado en la etiqueta que en la conversación. La bola de nieve comenzó a crecer y, de repente, la obsesión de Kerem con las etiquetas se convirtió en un tema de conversación recurrente en el mundo del espectáculo turco. ***, ¿qué es exactamente lo que le atrae a Kerem de las etiquetas? ***. Esta es la pregunta del millón. ¿Por qué un hombre como Kerem Bürsin, guapo, talentoso, exitoso, se siente atraído por algo tan banal como una etiqueta de ropa? Según Hande, Kerem no puede explicarlo con palabras. Simplemente le gusta la textura, la sensación al tacto, la forma en que se mueven. Le resulta relajante, reconfortante, incluso hipnótico. Algunos fans han especulado que podría ser algo relacionado con la textura del material. Quizás le recuerda a algo de su infancia, como un juguete o una manta. Otros sugieren que podría ser una forma de liberar el estrés, un tic nervioso que lo ayuda a calmarse en situaciones de tensión. Pero lo cierto es que Kerem nunca ha dado una explicación clara y definitiva. Y quizás parte del encanto de este hábito reside precisamente en su misterio. ***, análisis psicológico. ¿Hay algo más detrás de la obsesión de Kerem? ***. Como no podía ser de otra manera, la obsesión de Kerem con las etiquetas ha llamado la atención de psicólogos y expertos en comportamiento. ¿Podría haber algo más profundo detrás de este hábito aparentemente inofensivo? Algunos sugieren que podría estar relacionado con la ansiedad. Las personas con ansiedad a menudo recurren a comportamientos repetitivos para sentirse más seguras y controladas.
Tocar una etiqueta podría ser una forma de canalizar esa ansiedad y encontrar un momento de calma. Sin embargo, otros expertos señalan que no necesariamente tiene que haber un problema subyacente. Simplemente podría ser un hábito, una manía que Kerem ha desarrollado a lo largo del tiempo y que no tiene ninguna consecuencia negativa en su vida. De hecho, algunos argumentan que podría incluso ser beneficioso. Tocar la etiqueta podría ayudar a Kerem a concentrarse, a relajarse, a liberarse del estrés. Podría ser una forma de mindfulness, una manera de estar presente en el momento y conectar con sus sentidos. En definitiva, no hay una respuesta definitiva. La obsesión de Kerem con las etiquetas podría ser simplemente una peculiaridad inofensiva, o podría ser una manifestación de algo más profundo. Solo él lo sabe realmente. Asterisco asterisco las reacciones del público, de la sorpresa a la admiración asterisco asterisco. La reacción del público ante la obsesión de Kerem con las etiquetas ha sido variada. Al principio muchos se mostraron sorprendidos e incluso incrédulos. ¿En serio? ¿Etiquetas? ¿Eso es todo? Pero a medida que la historia se fue difundiendo, la gente comenzó a ver el lado divertido y tierno de la situación. Empezaron a surgir memes, chistes y comentarios en redes sociales. Algunos fans incluso comenzaron a regalarle ropa con etiquetas especialmente grandes y llamativas. Pero lo que más sorprendió fue la cantidad de personas que se sintieron identificadas con Kerem. Muchos confesaron tener sus propias manías y obsesiones, y se sintieron aliviados al ver que incluso una celebridad como él podía tener sus propias rarezas. En definitiva, la obsesión de Kerem con las etiquetas ha servido para humanizarlo, para mostrarlo como una persona real, con sus virtudes y sus defectos. Ha roto la imagen de galán inalcanzable y lo ha acercado al público, haciéndolo aún más querido y admirado. Asterisco asterisco el impacto en la imagen de Kerem Bürsin, un activo o un pasivo asterisco asterisco. ¿Ha afectado la obsesión de Kerem con las etiquetas a su imagen pública? ¿Lo ha perjudicado o lo ha beneficiado? En mi opinión, lo ha beneficiado enormemente. En un mundo donde las celebridades se esfuerzan por proyectar una imagen perfecta y sin fisuras, la obsesión de Kerem con las etiquetas lo ha hecho parecer más auténtico, más real, más cercano. Ha demostrado que no tiene miedo de mostrar sus rarezas, que no le importa lo que piensen los demás. Ha abrazado su peculiaridad y la ha convertido en parte de su identidad. Y esto, en un mundo donde la autenticidad es cada vez más valorada, es un activo invaluable. La gente se siente atraída por las personas que son genuinas, que se muestran tal como son, sin máscaras ni pretensiones. Kerem Bürsin, gracias a su obsesión con las etiquetas, ha logrado conectar con el público de una manera más profunda y significativa. Ha demostrado que no es perfecto, pero que es real. Y eso es algo que la gente valora muchísimo. Asterisco asterisco más allá de las etiquetas, explorando otras peculiaridades de Kerem asterisco asterisco. La obsesión de Kerem con las etiquetas es solo la punta del iceberg. Si indagamos un poco más, descubriremos que tiene otras peculiaridades que lo hacen aún más interesante. Por ejemplo, se sabe que es un gran fanático de los videojuegos. Le encanta jugar en su tiempo libre y ha confesado que puede pasar horas enganchado a la consola. También es un apasionado del deporte. Le gusta practicar boxeo, baloncesto y otros deportes. Se cuida mucho y trata de mantenerse en forma. Además, es un gran lector. Le encanta leer libros de historia, filosofía y literatura. Es una persona muy culta e inteligente. Todas estas peculiaridades, sumadas a su obsesión con las etiquetas, lo convierten en un personaje fascinante y complejo. Demuestran que es mucho más que un simple galán de telenovela. Es un hombre con intereses variados, con pasiones y con rarezas que lo hacen único y especial. Asterisco asterisco Andercel, la reina de los snacks y la experta en cuidado de la piel asterisco asterisco. Ya hemos hablado mucho de Kerem, pero no podemos olvidarnos de Ande. Ella también tiene sus propias peculiaridades y manías que la hacen aún más encantadora. Como mencioné en el vídeo anterior, Ande es una gran fanática de los snacks salados. Le encantan las papas fritas, los cacahuates, las palomitas de maíz. Todo lo que tenga sal. Ha confesado que a veces, cuando está grabando una escena, tiene que esconder una bolsita de papas fritas en su bolso para poder picotear entre toma y toma. También es sabido que Ande es una apasionada del cuidado de la piel.
Tiene una rutina de belleza muy estricta y le encanta probar nuevos productos y tratamientos. Ha llegado a decir que puede pasar horas en el baño, mimando su piel y relajándose. Y por supuesto, no podemos olvidar su amor por los animales. Ande es una gran defensora de los derechos de los animales y tiene varios perros rescatados a los que adora. Siempre que puede participa en campañas de concienciación y ayuda a refugios y organizaciones de protección animal. Al igual que Kerem, Ande tiene sus propias peculiaridades que la hacen única y especial. Son personas reales con virtudes y defectos, con pasiones y con manías. Y eso es precisamente lo que los hace tan atractivos y cercanos al público. Asterisco asterisco la importancia de la autenticidad, un mensaje para todos asterisco asterisco. La historia de Kerem Bur. Sin y su obsesión con las etiquetas nos deja una valiosa lección, la importancia de ser auténticos. En un mundo que constantemente nos presiona para encajar en un molde preestablecido, es fundamental que nos mantengamos fieles a nosotros mismos. No tengamos miedo de mostrar nuestras rarezas, de abrazar nuestras peculiaridades, de ser diferentes. Es precisamente eso lo que nos hace únicos y especiales. No intentemos ser perfectos, porque la perfección no existe. En cambio, esforcémonos por ser auténticos, por ser reales, por ser nosotros mismos. Y recuerden, las personas que nos quieren de verdad, nos querrán por quienes somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. No intentemos cambiar para complacer a los demás. En cambio, rodeémonos de personas que nos acepten y nos valoren tal como somos. Asterisco asterisco conclusión, Kerem Bur sin y las etiquetas, un símbolo de autenticidad asterisco asterisco. En resumen, la obsesión de Kerem Bürsin con las etiquetas de la ropa es mucho más que un simple hábito. Es un símbolo de autenticidad, de aceptación y de amor propio. Nos enseña que no hay nada de malo en ser diferentes, que todos tenemos nuestras propias peculiaridades y que eso es lo que nos hace únicos y especiales. Nos invita a abrazar nuestras rarezas, a mostrarnos tal como somos, sin máscaras ni pretensiones. Y nos recuerda que la autenticidad es el camino hacia la felicidad y la conexión verdadera con los demás. Así que la próxima vez que vean a Kerem Bürsin acariciando discretamente la etiqueta de su chaqueta, no lo juzguen. En cambio, admiren su autenticidad y recuerden que todos tenemos algo que nos hace especiales. Y eso es todo por hoy, preciosuras. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la obsesión de Kerem Bürsin con las etiquetas. Espero que les haya servido para reflexionar sobre la importancia de la autenticidad y el amor propio. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta historia? ¿Les ha inspirado de alguna manera? ¿Tienen alguna historia personal que quieran compartir conmigo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, preciosuras. Les mando un beso enorme y les deseo un día maravilloso. No olviden sonreír. Adiós. Y recuerden, sean siempre ustedes mismos. Los quiero.